Pasan cosas graves en la vida. Nos congregamos, algunos participan del ministerio, algunos son líderes del ministerio, pero hay una cierta quietud interna que entramos en un status quo, en una forma continua de hacer las cosas por tradición, casi como que venimos haciendo la plancha, en donde Dios no nos habla, en donde espiritualmente nuestro corazón no late como el corazón de Dios, en donde hace mucho tiempo que escuchamos un montón de prédica, pero nunca distinguimos la voz de Dios incisiva, esa voz que, como siempre dice alguien que yo quiero mucho, no dice muchas cosas, dice levántate, dice no vayas, dice guarda, ojo con este socio. Dios, cuando habla, no hace muchos discursos. No te lee el Salmo 119. Te dice, te va a embromar. Y vos sentís la voz de Dios adentro. La última vez que me pasó esto fue hace poco. Bueno, no fue la última vez. La última vez fue cuando salí de mi trabajo a las 4:05 de la tarde y le digo a Justo, tenemos que encargarnos del ministerio de evangelismo. Y él me llama por teléfono a las 4:07, 2 minutos después, y me dice, Fabi, tenemos que hablar del tema de evangelismo, así que vamos a charlar. Y yo pensé que él había escuchado mi audio, pero cuando cortamos, los dos habíamos sido motivados por Dios a la misma hora para hablar del mismo tema. Cuando es así, es Dios, evangelismo, no dice otra cosa. Pero pasamos temporadas muy largas en la vida donde estamos, oramos, hacemos el devocional, leemos un libro, compartimos. ¿Estamos ya en comunidad? Sí. Bien, bienvenidos a todos los que están online por Facebook, bienvenidos a todos. Pero en realidad es más como una especie de inercia que llevamos, una inercia litúrgica, una inercia de tradición, una inercia casi de andar de memoria por la vida cristiana, pero hace mucho tiempo que no conectamos con algo espiritual que nos sacude adentro. Venimos a la iglesia y parecemos casi como visitantes. Venimos a la iglesia y estuvo re lindo todo. Eso es todo lo que se puede decir. Entramos en una suerte de somnolencia que puede ser letal si seguimos en ese estado de somnolencia. Por lo tanto, muchas veces en la palabra Dios va a repetir el mismo llamado en diferente dirección. Es levántate. Ese es el título de nuestra prédica, levántate. Lo dijo muchísimas veces, los cuales no vamos a hacer mención a todas porque tendríamos que tomarnos un campamento muy largo, pero sí voy a hacer hincapié en 3 veces que el Señor lo dice y vamos a rescatar algo para nosotros. Levántate, se repite a lo largo de toda la Biblia, se ve que con el tiempo tenemos esa tendencia a quedarnos quietos o a quedarnos sentados espiritualmente. No significa que no tengamos actividad. Hay gente que tiene mucha actividad, hay hermanos que tienen actividad, pero que están sentados espiritualmente. Que hace tiempo que algo de Dios no los conmueve acá adentro, que no hay algo que los haga vibrar de Dios, que no escuchan su voz, que no pasan a tiempo buscándolo con Él. Y esto es algo que me tenía pasando estas últimas semanas. Estaba perfecto, estaba súper enamorado, súper feliz, pero yo sentía adentro que las oraciones de todos los días, el devocional que compartía con mi novia, que leíamos la palabra, era casi como una suerte de rutina protocolar, que lo hacíamos bien, que lo hacíamos todos los días, que no nos olvidamos, pero que espiritualmente a mí no me estaba pasando nada. Hasta que en esa vuelta que doy por la vida, escuché en una radio una pastora que mencionó la palabra levántate. Identifiqué entre todas las voces la voz de Dios y dije, este mensaje es para mí. Y como fue para mí y me sirvió para ponerme nuevamente en pie internamente, si ustedes me veían de fuera, todo estaba igual. Podía hasta hablar y dar una prédica, pero internamente yo sentía que algo en mí se iba durmiendo y no quería permanecer en ese lugar. Es peligroso pasar mucho tiempo entre los vivos, creyendo que estás vivo y no lo estás. Es uno de los problemas que tiene una de las iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis, cuando le dice, tenés un problema, crees que estás vivo,
pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Fuerte la palabra que Dios le da a una iglesia del futuro en el Asia Menor. ¿Crees que estás vivo? Pero en realidad estás muerto. En un momento de mi vida sentí, en estas últimas semanas sentí que algo se venía apagando, y el Señor me habló con esta palabra. Jeremías 18:1, viene el primer levántate, se lo dice a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Me encanta la visión. En realidad no es una visión, sino es una enseñanza que se saca de algo que el profeta Jeremías, un profeta muy difícil en la Biblia. A Jeremías le toca bailar con la más fea. A Jeremías le toca predicar que Jerusalén va a ser destruido. Y empieza Jeremías, Jerusalén va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruido, Jerusalén va a ser destruido. Miren que viene un enemigo, va a romper todo, Jerusalén va a ser destruido. Se terminó Jeremías, arranca Lamentaciones de Jeremías. Jerusalén fue destruido, Jerusalén fue destruido. Tremendo. Dios lo levantó para decir que todo iba a ser un desastre. Va a ser un desastre. Les aviso que va a ser un desastre, va a ser un desastre. Y después escribe, él se queda en Jerusalén, Nabucodonosor sitia la ciudad, toma a la ciudad, se la lleva de rehén cuando logran hacer una brecha en el muro y se queda profetizando de adentro de las Lamentaciones de Jeremías. Esto es un desastre, esto es un desastre, esto es un desastre. El profeta lloró. Dentro de esas profecías, en el capítulo 18, él se encuentra con un llamado de Dios que le dice, Jeremías, levántate, anda a la casa del alfarero. Y empieza a ver una situación muy linda donde el alfarero empieza a trabajar con sus manos un poco de barro y empieza a hacer una vasija. Y empieza a decirle este gran ejemplo de lo que son los procesos en Dios. Los procesos en Dios son así. Vos estás al lado arriba de un plato que gira, que el plato que gira es el reino de Dios, es la iglesia. Vos deambulás por acá y mientras que estés en este plato que va girando, Dios se va a encargar de poner sus manos e ir moldeándote. Pero también pasa algo en la casa del alfarero, que de repente dice que el barro se desmorona en las manos del alfarero. Dice eso. A mí me llama mucho la atención eso. ¿Cómo? Está en el lugar correcto, está en las manos del alfarero, pero de repente se deshace. Y de vuelta el alfarero vuelve a tomar el barro y vuelve a dar una forma hasta que la vasija está terminada. Quiero decirte que sin esta visión de Jeremías, sin este mensaje tan claro, sin estas imágenes tan gráficas, nunca hubiéramos tenido un mensaje para la posteridad 2600 años después que signifique respecto de los procesos de Dios en nuestra vida. Es muy claro que estando en este plato grande que gira y que Dios pone su mano acá y nos empieza a moldear, empieza a sacar las cosas que están mal, el chisme afuera, chismea un poquito de vuelta, bueno, vamos a sacar de vuelta afuera. Ahora pasó 3 semanas sin ser chismosos, vamos puliendo un poquito más. La envidia, el juicio, y nos van moldeando. A veces puede pasar que quedemos hecho un desecho en el plato, que sintamos que no servimos para nada, pero si seguís estando en el plato que gira, si permaneces adentro del reino, del ámbito donde puedes ser bendecido, del ámbito donde puedes ser cambiado, del ámbito donde Dios te puede tocar, del ámbito donde Dios te puede hablar, entonces estás en el lugar correcto. No te hagas problema, Él te va a volver a levantar de vuelta y va a dar la forma que tengas que dar para que transformes la vasija que tengas que ser. Si Jeremías no se hubiese levantado, nunca hubiéramos entendido ese tipo de proceso de Dios en nuestras vidas. Por lo menos vos estás a medio formar, no importa, quédate acá, Dios te sigue formando. Te sentís que todavía tenés mucha basura, quédate acá, Dios te sigue. Todo esto lo aprendimos porque un hombre, cuando Dios le dijo levántate, se levantó y fue a la casa del alfarero y dejó impreso en la Biblia, lo dejó para siempre. Hizo un hombre sentadito un poquito antes de que su ciudad fuera invadida y destruida, le hizo caso a Dios y lo que él hizo permaneció por 2600 años más y dice que como está en la palabra,
palabra de Dios va a permanecer para siempre. Porque le hizo caso a Dios. Levántate y ve. El segundo es más conocido. Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás. Ahí está. Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amstai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ustedes recuerdan la historia de Jonás. Le dice el Señor: anda hacia Nínive. Se levantó Jonás y se fue hacia el otro lugar opuesto. Vino una orden muy clara para Jonás: anda a Nínive, levántate. Se ve que Jonás estaba como algunos de nosotros. Estaba quietito, somnoliento, tranquilo. Era profeta, tenía el título de profeta, pero no estaba ejerciendo su plan. Había una maldad en una ciudad que finalmente iba a ser destruida 400 años después de la prédica de Jonás. Iba a ser destruida en ese momento si Jonás no se levantaba y le decía: miren que la maldad subió, miren que van a ser terminados, miren que hay un dictamen de juicio de Dios sobre ustedes. Jonás se levantó creyendo que ellos no lo merecían y se fue para el otro lado. Cada vez que Dios nos llame para algo específico, escucha bien esto, por favor. Cada vez que sientas un llamado de Dios específico en tu corazón y vos te levantes y salgas para otro lado, vas a pasar mucho tiempo paseando en ballena. Y cuando paseas en ballena, no te lo recomiendo porque no tiene primera clase, está todo un poquito húmedo, viene sin ventanilla, la azafata no te trae nada que... La ballena te lleva para donde ella quiere y te vomita cuando ella quiere. Vas para donde vos no querés ir, el lugar se transforma en un lugar oscuro, sombrío. Cualquier parecido con cualquier proyecto que esté lejos de la voluntad de Dios te va a sonar un proyecto como el de la ballena. Hoy no hay más paseos en ballenas, pero Dios te llama para un propósito y vos te metés en una empresa. Y pasás muchos años de tu vida creyendo de que estás ganando mucho dinero y estás lejos del propósito de Dios. Todo se te va a transformar en algo oscuro, en algo gelatinoso, algo sin ventana, algo que no te va a producir satisfacción, porque Dios te dijo: anda para aquel lugar, y vos te dedicaste a hacer plata. Hacer plata está bien siempre y cuando coincida con la voluntad de Dios. Dios te dijo: andá hacia tal lugar, y vos te dedicaste a tu familia. Está bien tu familia, y mi casita y todo eso. Y lo he visto personas que se han dedicado a eso. Se fueron un fin de semana a la costa, volvieron, tienen toda la casa vacía. Esta semana me enteré de eso. Arrancaron acá, en este lugar. Insistí. Y construyeron, y compraron esto, y compraron lo otro, se fueron una semana, volvieron y tenían su casa vacía. Arrancar de vuelta. Parece que ese también se transformó en una ballena. Empezás a ir en busca de cosas y en un fin de semana el diablo te la lleva y no construiste absolutamente nada. A veces las ballenas son personas, son relaciones, nos vuelven el mundo oscuro, nos llevan del propósito de Dios, nos vamos alejando de la costa y no sabemos para dónde vamos. Cuando nos alejemos del lugar donde Dios nos llama, Dios me llamó acá, estoy 101% seguro. Y de acá me saca con una palabra, si no, no me saca. No me pueden ofrecer dinero para irme de acá. Si Dios me da una palabra, me voy. No pueden ofrecerme nada para sacarme de este lugar, porque este es el lugar donde Dios me trajo. Acá es donde yo voy a florecer. Acá es donde Dios me plantó. Si Dios me saca de este lugar, va a ser por una palabra. Si Dios te llevó a un lugar y no estás en ese lugar, si Dios te trajo hasta acá y después tu próximo turno de congregarte dentro de 3 meses, es que absolutamente no hemos entendido absolutamente nada.
Vas a pasear con ballenas. Cuando te vas lejos del propósito de Dios, terminás haciendo oraciones en lugares muy inesperados. Jonás oró adentro de una ballena. Reunión de oración. Invita al profeta Jonás. Nos congregamos hoy de 8 a 9, lugar de reunión de oración, el interior de la ballena. Gracias. Jonás capítulo 2 dice: las ondas me rodearon, fuentes hondas me pasaron por encima. Cuando yo descubrí ese capítulo 2 de Jonás, fue lo más revelador. Lo tremendo de Jonás no fue estar 3 días adentro de una ballena. Lo tremendo de Jonás fue estar rodeado de agua. Las olas lo pasaban por encima, lo pasaban por abajo, porque estaba una ballena, va a un mar. La Biblia no dice que es una ballena, dice que es un pez grande y también nos da el recorrido por donde iba el barco, así que es por el mar Mediterráneo. Era agua salada. Esos peces grandes andan en agua salada. Imaginamos que es una ballena. Pero por el recorrido del barco y por el tamaño del pez, se me da la idea de que estaban en el medio de un mar. Cuando te vas lejos del propósito de Dios, cuando Dios te dice levántate y ve para acá, terminás rodeado de las aguas. Si la ballena, escuchá bien esto, si la ballena no lo vomitaba a Jonás, al tercer día Jonás se moría de sed rodeado de agua. Tremenda paradoja. Agua recreativa como el mar, agua que refresca como el mar, agua que se puede pasar muy bien, estamos acá con las olas que vienen como el mar, pero agua que jamás te van a quitar la sed. Jonás, lo peor de Jonás fue que se quiso ir lejos del propósito de Dios, estaba rodeado de agua muriéndose de sed. ¿No te estás secando lejos de Dios? ¿No sentís que todo eso que estás construyendo, que no tiene que ver con el propósito de Dios, te seca por dentro? ¿No sentís que cuando te acercás un poquito al centro de la voluntad de Dios y colaborás con esto y empezás a servir en este lugar y te vas con la gente a la plaza y pones tu don al servicio, empezás a refrescarte por dentro? Cuando Dios dice levántate y uno no va hacia el lugar que Dios indica, siempre, escuchen bien, siempre nos vamos para el lugar opuesto. La Biblia no tiene términos medios. El que no junta conmigo, desparrama. El que no cumple la voluntad de Dios, hace lo contrario de la voluntad de Dios. No hay tal cosa como hacer la voluntad de Dios o hacer algo que es más o menos. No, la Biblia la Biblia es radical. Predicamos un evangelio radical, un evangelio de cruz, de arrepentimiento de pecados, de cielo y de infierno eterno. El alma permanece para siempre. Los que no se arrepienten de sus pecados se pierden para siempre en el infierno, que significa ausencia total de Dios. Ni siquiera el mundo sabe lo que es eso. Predicamos un evangelio que es radical. No se puede, cuando viene Dios y te llama, no se puede estar a medias. Porque a medias es estar en contra. Porque no ir a Nínive, Jonás, es irte para el otro lado y pasarla muy mal. El tercer levántate tiene que ver con Hechos capítulo 9. Se convierte un hombre llamado Saulo y queda ciego en el camino. Es muy conocido esta historia. Y va uno de sus discípulos llamado Ananías, el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Esta vez fue por una visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Yo tuve una sola vez una visión. Y todavía me la acuerdo, nunca tuve esas experiencias espirituales donde Dios me muestra las cosas por visión. Una sola vez tuve una visión y para mí recién empezaba a predicar de vuelta, recién estaba de vuelta en el ruedo
y caminaba por un escenario así, estaba en el cielo, el Señor estaba al lado mío y Él me decía, ¿ves aquel que está allá? Y yo miraba y levantaba la mano y me decía, ¿ves aquel de aquel fondo? Y levantaba la mano y yo miraba más al fondo y me mostró algunas personas que fueron levantando la mano y yo veía muy lejos una mano levantada y Él me dijo, esos están acá porque vos les predicaste. Me desperté y fue tremendo para mí. Pero para Ananías debe haber sido tremendo tener una visión donde le dice, anda a la calle derecha, hay un hombre llamado Saulo que está impedido de ver, anda, orá por él, devolverle la vista. Saulo, Señor, el asesino Saulo viene por nosotros, tiene cartas, viene con amenaza de muerte, viene respirando amenazas y muerte. A Saulo, sí, anda Saulo. Y Ananías se levantó y fue y le puso las manos a Saulo. Y Saulo se convirtió en el último, si quieren después lo pueden editar esto, en el último apóstol del Nuevo Testamento. Me voy a hacer cargo de lo que digo. El apóstol Pablo es el último apóstol del Nuevo Testamento. Para aquellos que creen que hay más apóstoles por ahí dando vuelta, les aviso que Apocalipsis 21 y 22 nos cuenta cómo está hecha la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene 12 piedras preciosas como cimiento. En cada una de ellas está escrito el nombre de los apóstoles del Cordero. Así que si alguno de ustedes conoce a Pablo o a Pedro, porque hay 12, se llenó la vacante. Después de que Ananías se levante y le pone la mano en el coso, surge el apóstol Pablo. Si Ananías no se hubiese levantado, nunca hubiéramos tenido escrito la doctrina del Nuevo Testamento. No fue para una nación, no fue la casa de un alfarero, fue por un solo hombre. A veces Dios te va a pedir que te levantes y tu misión va a ser, andá a consolar a fulano de tal. Levántate y llamala por teléfono a Daniela. Daniela, levantate y llamá por teléfono a Chiquito. Porque Dios te manda personalmente, porque no sabes si entre tus manos no estás teniendo el último evangelista que va a levantar Dios para la Argentina. Y vos tenés que sacarle la oscuridad de los ojos, porque necesitamos de ese evangelista para el último envión antes de que lleguen los tiempos finales. Y puede ser un alumno tuyo de escuela dominical. Y si vos no te levantás, y si vos no vas, ese evangelista va a seguir ciego en las sombras, sumergido en una casa, hundida en la calle derecha. ¿Qué hubiera pasado si? Parecía cerveza. Era jugo de manzana. Está rica igual. ¿Qué hubiera pasado si Jeremías no se hubiese levantado? Muchos de nosotros estaríamos en procesos de Dios sin saber que estábamos en procesos de Dios. Nos hubiésemos desarmado y hubiéramos entendido, no, acá no es la cosa. Sí, acá es la cosa. Acá te podés desarmar 1000 veces porque estás en el plato de Dios. Dios te puede agarrar de vuelta y levantar. Donde no te podés desarmar nunca es afuera. Porque afuera no hay plato, porque afuera no hay alfarero, porque afuera no hay una mano que te ponga adentro y te vaya moldeando. Acá desarmate las veces que sea necesario. Si Jeremías no se hubiese levantado, no hubiésemos entendido jamás el proceso de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jonás no se hubiese levantado? 10 generaciones, 40 años cada generación antigua, a partir de que Nínive se arrepiente, Dios le da
400 años más de ciudad. Ya no existe más la ciudad de Nínive. No vaya al Asia Menor a querer hacer un crucero por Nínive porque no existe. Pero duraron 400 años más porque un solo hombre se levantó y miles de personas se entregaron de vuelta al Señor, se convirtieron, se arrepintieron porque un hombre fue caminando de punta a punta, a esta vez haciendo lo que tenía que hacer. Quiero decirte una cosa también respecto de esto. Si Dios te llamó específicamente para algo, como le llamó a Jonás en el capítulo 1, lo va a volver a hacer como lo hizo en el capítulo 3. Dios no va a cambiar de opinión. Y Dios es Dios, sabe cómo traerte. Jonás capítulo 1, levántate y ve a Nínive. Jonás capítulo 3, levántate y ve a Nínive. Jonás capítulo 2, paseo en ballena. Él va a insistir con el tema y te va a llevar a donde quiera. Así que no creas que le vas a doblegar la mano a Dios. Porque Dios donde llama, llama. ¿Venís caminando o a la rastra? Como un niño, ¿viste? Cuando no quieren y van a la rastra. Vas a ir porque Dios es Dios. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él sabe cómo insistir con su propósito, aunque seamos cabeza dura. Después que se arrepintió, Jonás se enojó y todo el bla, 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 bla. Pero se cumplió lo que tenía que cumplirse. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no hubiese puesto sus manos? No tendríamos al apóstol Pablo. Jamás hubiésemos tenido la doctrina del Nuevo Testamento. Jamás hubiésemos entendido algunos misterios del Nuevo Testamento. Porque ahí estaba Pablo escribiendo el Nuevo Testamento acerca de la gracia, acerca de la fe. Todo porque una persona se levantó. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Solo van a suceder las cosas si Dios te levanta espiritualmente. Pero Dios no te levanta para que seas un foquito, para que seas una chispa. Vino, estuvo 3 semanas. A mí me llama poderosamente la atención, y se lo digo con todo temor de Dios, me llama poderosamente la atención la flojedad espiritual que tenemos para sembrarnos en un lugar y ser constante en un lugar. Yo fui a la iglesia a la cual nací 30 años seguidos, hasta que me aparté. Mis padres se congregaron 45 años seguidos en la misma iglesia. ¿Ustedes creen que no hubiera un problema? Pasaban las peores cosas dentro de la iglesia, firmes como rula estatua. Me llama poderosamente la atención la liviandad que tenemos ahora para, me sentí un poquito mal, me voy de iglesia. Si te sentiste un poquito mal y te vas de iglesia, quiero decirte que dentro de 2 meses vas a repetir el ciclo, porque el problema no está en la iglesia, que la iglesia siempre está llena de seres humanos, que los cuales te vamos a tener roce. El problema está dentro tuyo, que no aprendiste a rozarte, a sacar filo, a ser espiritual frente a la adversidad, a tener paciencia con el hermano que peor se porta, a ser amable con aquel que se convierte casi en tu enemigo, a amar al que te maldice, al bendecir, a hacer una milla extra. Hasta que no aprendamos eso, vamos a estar paseando de iglesias en iglesias en iglesias. Y quiero decirte una cosa: nunca, jamás, ninguna iglesia te va a conformar, porque el problema lo tenés acá adentro. Dios dejó su reputación en manos de la iglesia, sabiendo lo que la iglesia iba a hacer con su reputación. El gran problema que tiene la humanidad para encontrarse con Dios es la reputación de la iglesia. Que predicamos santidad y no somos todos santos. Que predicamos justicia y no somos todos justos. Solamente es justo el ama, es justo. Tenemos una bendición aparte. Y la gente se choca con, pero ustedes son, y te sacan lo peor. Y aún de lo peor, Dios ha levantado gente y ha salvado gente con pastores que han hecho desastre con el evangelio y se han enriquecido y han hecho fortunas. Y Dios los ha usado igual y ha salvado igual gente, porque Dios se vale de gente como ellos y como yo, que soy peor que ellos. Siempre. Por lo tanto,
sembrate en una iglesia, abrazala y tenela como por fiel y firme. No andemos por ahí buscando cosas para hacer en otros lugares, porque si no te llevas el problema a otro lugar. Levántate y resplandece. No es un llamado solamente para levantarte, es un llamado para levantarte y ser el mejor, ser el que más luz da. Das lo mejor, que tu don sea el mejor, que resplandezca realmente, que todo el mundo pueda decir: ¡wow! Acá había un tapado. ¿Dónde están los tapados de punto de encuentro? Tienen que levantarse y resplandecer. Tienen que ser verdaderas antorchas. Gente que se quema la carne y que resplandece espiritualmente para otro. Esto es muy difícil. Hablábamos hoy a la mañana con Alejandro por teléfono y yo le decía que cada vez que el Señor se me acerca y me pide algo, lo que empiezo a sentir es un olor a churrasco en mi vida tremenda, porque me pide algo que se queme de mí y me dice: Fabián, no hagas esto. Y siento el olor a churrasco y no quiero hacerlo porque mi carne no quiere hacerlo. Pero he llegado el tiempo donde el Espíritu es el que gobierna el ser y lo pongo por amo. Y el alma, como siempre les digo, es el que administra los sentimientos y subyuga la carne. Cuando no conocíamos al Señor, la carne dominaba. Le decía: quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. El alma generaba todos los sentimientos que la carne quería y terminamos esclavizando al espíritu. Cuando nos encontramos con Cristo, empezamos a luchar y lo ponemos arriba. Y vas a tener esta lucha, si sos cristiano, Vero, vas a tener esta lucha siempre. Siempre. Entre lo que tengo que hacer, Betty, vamos a tener esta lucha siempre, Betty. ¿La tenés? Yo la tengo. Porque tenemos que poner de vuelta al espíritu como gobierno, el alma que empieza a generar los sentimientos que el espíritu le dice y que finalmente esclavicemos la carne y que muera en la cruz, como dice Romanos capítulo 6. No solamente que somos crucificados, sino que ahora tenemos que sabernos que estamos muertos. No alcanza con saber espiritualmente que fuimos, sino que ahora considerarlo muerto. Y a los muertos no se le habla, no se les llama atención, no se les pide que reaccionen y mucho menos que den órdenes adentro nuestro. Romanos 6 dice que nuestra carne fue crucificada con Cristo. Hay que empezar a darle menos bolilla a la carne y muchos de los problemas se van a aplacar. Hay ciudades que esperan tu impacto y no te estás levantando. Hay futuros evangelistas aún sumergidos en la oscuridad y no te estás levantando. Hay visiones, hay imágenes, hay enseñanza. Hay gente que tenía el don de enseñanza acá. Que me consultaran temas de la Biblia que nunca más nadie me volvió a consultar. Los podía distinguir. Era una mujer. Cada semana leía un montón de la Biblia, se distinguía, me consultaba cosas que eran tremendas. Vi una futura maestra y ahora no está acá. Debería estar acá para poder enseñar a otros. Pero si no se levantan, eso nunca va a suceder. Para levantarse hay que dejar rencores, para levantarse hay que soltar perdones, para levantarse hay que librarse de situaciones tóxicas, para levantarse hay que dejar de mirar la pelusa que tenemos en el ombligo y mirar la necesidad que tenemos alrededor. Para levantarse hay que buscar a Dios con el corazón enardecido y orar. Para levantarse hay que avanzar aún sobre sus propias debilidades. ¿No alcanza con levantarse? Alcanza con levantarse y resplandecer. ¿Sabe cuántas luces ve Dios desde el cielo? ¿Cuánto talento que está listo para ser usado por Dios? ¿Cuántos dones que están ahí dormidos? Pasan los años y no nos levantamos.
hacemos promesas que duran 3 días. Podemos ir a trabajar, no faltamos nunca. Podemos visitar a nuestros familiares, no faltamos nunca. Pero es muy fácil faltar a la iglesia. Si es necesario, te vas a quedar sin familiar y sin trabajo. Pero a la iglesia vas a venir. Job lo conocía a Dios, pero tuvo que perderlo todo para que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el nombre del Señor te pido, levántate, basta de dormir. En el nombre del Señor te pido que te pongas las pilas, que nos dejemos de joder con el chusmerío. Ya sé que se van a ir diciendo, Fabián dijo joder. Por favor, llévense en la palabra. Basta de pavadas. Basta de me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. Se tratan de cosas eternas. Si cerrás la boca, las personas se pierden el infierno. Si no te levantás, tus hermanos se pierden la bendición. Necio, le dijo en una parábola al Señor. Tengo mis lagares llenos, mis bodegas llenas de mosto. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Somos dueños de los próximos 3 minutos, nada más que eso. A fines de mayo del año pasado, una prima lejana mía que me quería muchísimo, que siempre me decía el rusito, murió de COVID, 61 años. Sus hijas jóvenes, sus nietos recién nacidos. 9 meses después, su marido de 64 años murió de cáncer. Esa familia, en menos de 9 meses, perdió a su mamá y su papá, que enterraron antes de ayer. La vida es un suspiro. La única manera de que tu chispa, ese chispazo que es nuestra vida, permanezca para siempre, es que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Si no lo sabes cuál es, enterrate de rodillas hasta descubrirlo. Dios jamás va a revelar, va a dejar de revelar un secreto de Él a tu corazón, de alguien que se pone de rodillas y clama a Dios pidiendo por cuál es su propósito en la tierra. Felicito a aquellos que les cuesta. Las bienaventuranzas son para los desventurados. Bienaventurados los que lloran. Acá viene mucha gente que se la pasa llorando todos los fines de semana. Jesús dijo que son 3 veces felices los que lloran. La están peleando. Están peleando. No dejan de venir. La siguen peleando. Bienaventurados son los que los vituperen. La están pasando mal. Bienaventurados los pobres. Predicamos un evangelio donde los afortunados son los desafortunados, donde las bienaventuranzas son para los desventurados. ¿Por qué? Porque también está la otra parte cuando el Señor le dijo: ¡ay de vosotros ricos que están satisfechos! Si tu corazón está dominado por otra cosa que no sea Dios, ese es tu Dios. Y los veo todo el tiempo, gente tan pobre, que lo único que tienes es dinero. ¿Te vas a levantar? Haz un pacto con Dios hoy. No te vayas sin prometerle algo a Dios. Y no le prometas si no le vas a cumplir. Aprovechá, no sabes cuánto tiempo te queda. Decirle: Señor,
Me despierto hoy. Hoy me despierto de mi letargo. Hoy me quiero levantar. Voy a hacer un pacto con vos. Pero no le prometas si no le vas a cumplir. Levántate. En el nombre de Jesús te pido que te levantes. La primera forma de levantarse es reconociendo que somos pecadores y que únicamente por la cruz de Cristo y por su sangre podemos acceder al cielo. Este perdón de pecados se ofrece una sola vez. Una sola vez pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Luego que somos cristianos, confesamos nuestros pecados, pero nuestros pecados se perdonan una sola vez y para siempre. ¿Alguno nunca le pidió al Señor perdón por sus pecados? Quiere arrepentirse de todo lo que hizo mal y decir: Señor, voy de vuelta, me tomo de la sangre de Cristo que limpia el corazón de pecado y me lleva al cielo. ¿Alguno quiere aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador? Es la primera manera de levantarse y convertirse en un hijo de Dios. ¿Alguno quiere hacerlo por primera vez que nunca antes lo haya hecho? Puede ponerse de pie. Si alguno nunca lo hizo y quiere pedirle perdón al Señor por sus pecados, es la primera manera de levantarse. Si querés ponerte de pie y manifestar que querés hacer esto, alguien te va a ayudar a hacerlo. Nos tomamos un minuto. La segunda manera de levantarnos es, si ya sos cristiano, si ya tuviste este encuentro con Dios, pero necesitas que todo se vuelva a activar nuevamente, quizás este es el tiempo para hacer renovar un pacto con el Señor. Señor, yo te prometo que, y me voy a levantar de vuelta. Si querés manifestarlo poniéndote de pie, alguien va a ir a orar por vos también y te va a ayudar a hacer este pacto con el Señor y volver a arrancar de vuelta y sembrarte en un propósito y seguir para adelante. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere pararse? Por favor, que vaya a orar. El Señor les bendiga. Bienaventurados los que lloran, dice la Biblia, porque ellos serán consolados. Levántate y resplandece. No es un llamado para lo peor, es un llamado para lo mejor. Nunca una persona brilla más que cuando está en el centro de la voluntad de Dios.